Buenas tardes. Gracias por la asistencia. En primer lugar, saludamos a la Casa de América por acogernos en este foro, al excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela que nos acompaña, a todos los asistentes. Este es un foro que nos congrega para hablar de las elecciones legislativas que tendrán lugar en Venezuela el próximo 26 de septiembre. Es un foro plural internacional, hay 2 personas de Venezuela, 2 personas de España, un señor de Chile, un señor de España, bueno, en fin. Se ha intentado que sea lo más plural posible y, lógicamente, que sea un tema que nos abra un poco luces sobre lo que puede acontecer desde el punto de vista analítico y académico. Voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa. Bueno, mi nombre es Yolanda Bacaro, yo soy corresponsal en España del Diario El Comercio de Perú y soy una iberoamericana más, como todos los que, o casi todos los que están aquí presentes, ¿verdad? A mi izquierda está Virginia Linares, a mi derecha está Carlos Fernández Liria, en el extremo, desde el punto de vista de ustedes izquierdo, está Javier Reyes Mateus, y primero por la derecha, desde el punto de vista de ustedes, Marcos Reutemann Rosenman. Vamos a hacer las intervenciones de modo que tengan una prioridad desde el punto de vista alfabético. Van a intervenir conforme el orden alfabético de los apellidos de los participantes. Carlos Fernández Liria va a empezar. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde actualmente trabaja como profesor titular del Departamento de Filosofía. Anteriormente fue catedrático de Filosofía en Enseñanza Secundaria. Su libro más reciente es El orden del capital, ¿por qué seguir leyendo a Marx? Entre sus publicaciones destacan sus libros Sin vigilancia y sin castigo, una discusión con Michel Foucault, El materialismo, Geometría y tragedia, el uso público de la palabra en la sociedad moderna. Colabora habitualmente en el periódico Público y también en el diario digital Rebelión. Bueno, el currículum es bastante extenso, no me voy a explayar en ello, pero ustedes saben que es un currículum importante, como el de todas las personas que nos acompañan en esta mesa, a las cuales agradecemos. El señor Carlos Fernández Liria tiene la palabra. Una cuestión de procedimiento nada más. Como hay 4 personas en la mesa, hemos acordado que cada persona intervendrá en 2 rondas, en 2 turnos, cada una de 8 minutos. Rogamos a los participantes que se ciñan un poco al tiempo, ya que creo que van a ser intervenciones muy provechosas para todos y nos interesa oírlos a todos. Y si es posible, por favor, brevedad para esto. Y he traído mi tan pequeño reloj para que veamos la hora. Son justamente ahora mismo aquí en el reloj al menos las 7:42. El señor Carlos Fernández Liria. Muchas gracias. Sí, pues nos encontramos aquí para discutir un poco sobre el actual proceso de elecciones legislativas en Venezuela. Yo llevo ya años planteando que lo que ha ocurrido en Venezuela desde 1998 ha sido que se ha protagonizado pues quizás la experiencia democrática más importante de todo el siglo XX y del siglo XXI. Tengo mis razones para decirlo, vamos a ver si lo podemos comentar un poco más tarde. Y no hay más que pensar que en estos últimos 10 años pues creo que se han convocado pues 19 consultas electorales. Si no he contado mal, creo que son 19, pero más o menos. Esta consulta electoral tiene una particularidad y es que por fin la oposición, normalmente refractaria a las elecciones, básicamente porque normalmente las perdía, ha aceptado por fin entrar por el aro y presentarse a las elecciones de la Asamblea Legislativa. No ha sido fácil hacer entrar por el aro de la democracia a la oposición venezolana. No ha sido en absoluto fácil. No ha sido en absoluto fácil. Por favor, los móviles, si los apagamos, si son tan amables, por consideración. Porque en realidad vivimos no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica y en realidad en el mundo entero, en una democracia muy especial. O sea, esto que llamamos democracia consiste en algo así como que todo el mundo tiene derecho a presentarse a las elecciones, pero solamente las derechas tienen derecho a ganarlas. Y bueno, sí, también pueden ganar las elecciones las izquierdas cuando aplican luego programas de derechas. Pero que las izquierdas ganen las elecciones y pretenden aplicar un programa de izquierda, eso ha sido
absolutamente impedido durante todo el siglo XX y ha sido impedido cada vez que las izquierdas han ganado las elecciones y han intentado aplicar un programa de izquierdas mediante una estrategia golpista, bloqueos, guerras, invasiones, desestabilizaciones, y Venezuela ha sido, en cierta forma, una excepción que ha confirmado esta misma regla. Claro, podemos poner tantos ejemplos a lo largo del siglo XX que no tendríamos tiempo aquí, no en 8 minutos, sino, aunque tuviera las 2 horas, me podría pasar hablando de ejemplos, de casos, precisamente en los que, habiendo ganado las izquierdas las elecciones, ha sido interrumpido violentamente el marco constitucional por un golpe de Estado de la derecha. Es decir, que la derecha ha aceptado las elecciones cuando las ganaba ella, solamente, sencillamente, y eso es a lo que llamamos democracia. Esa es la realidad. En 1936 lo experimentamos en España, pagamos un desliz electoral por el que ganaron las izquierdas que querían aplicar un programa de izquierdas con 40 años de dictadura. Bueno, un caso famoso es el de Chile, por supuesto. Allende pagó con su vida y con 17 años de dictadura del pueblo chileno, pues el desliz de haber votado a una persona de izquierdas que quería aplicar un programa de izquierdas. El caso es que Allende era una persona blanca, universitaria, con pinta de doctor, con pinta de persona respetable. Pero cuando las izquierdas ganan las elecciones y pretenden aplicar un programa de izquierdas y resulta que la persona que ha ganado esas elecciones es además negro, mestizo y pobre, pues te encuentras con un fenómeno curioso, y es que los medios de comunicación se vuelven de pronto, repentinamente, increíblemente racistas. Empiezan a echar espumarajos de odio y de rabia, como se han pasado echando espumarajos de odio y de rabia durante estos 15 últimos años, fundamentalmente en estos últimos 10 años, desde el 98, que Chávez ganó las elecciones, echando espumarajos de rabia, cada vez que no solamente Chávez, sino también Evo Morales, también Rafael Correa en Ecuador, cada vez que alguien de izquierdas, y a veces incluso con pinta de indio, como Evo Morales, pues ganaba las elecciones. Entonces nos hemos encontrado con que efectivamente la derecha, en lugar de entrar en el juego democrático, como por fin ha hecho esta vez ya, vamos a ver qué tal le sale, en lugar de entrar en el juego democrático, lo que ha hecho ha sido más bien jugar a la estrategia golpista de derrocar el marco constitucional con el apoyo mediático de los oligopolios mediáticos internacionales, que al fin y al cabo son entre 7 y 8, según ha contado Ignacio Ramonet. Todo es propiedad de la derecha, prácticamente. Y en Venezuela, no digamos, con el 80% de la prensa y de los medios de comunicación en manos de una oposición que hasta hace bien poco tiempo era declaradamente golpista y ahora se ha suavizado un poco porque, bueno, pues precisamente han intentado hacer como que entran en el juego democrático, hacer como que entran. Este golpismo de la oposición, que por fin parece, esto es lo interesante de estas elecciones actuales, que por fin entran en el juego democrático, pues este golpismo de la oposición hasta este momento ha tenido un apoyo claro, directo, contundente, desde medios de comunicación europeos y desde fundaciones europeas, desde instituciones europeas e incluso desde gobiernos europeos y en especial españoles. Todos sabemos que el gobierno de Aznar estuvo implicado en el golpe de Estado del 2002, que felicitó a los golpistas. El propio ministro Moratinos lo denunció en el Congreso. Todos sabemos que participó en la conspiración por la cual se intentó cargar a Chávez con unos asesinatos planeados por la derecha golpista y organizados por el alcalde de la oposición a Chávez, por el alcalde opositor a Chávez, Alfredo Peña, que organizó pues sencillamente una pandilla de francotiradores que se cargaron a la población civil, y esos muertos intentaron encasquetarse con el apoyo de los medios de comunicación que intentaron presentarlo así, pues precisamente al mundo del chavismo. Y desde entonces pues no pararon los medios de comunicación europeos y algunas empresas españolas como el Grupo Prisa, la Fundación FAES, de alentar cualquier estrategia golpista en Latinoamérica. Están intentando convertir Latinoamérica en un baño de sangre. Han conseguido triunfar en el apoyo declarado y decidido
en el golpe de Estado de Honduras, casi consiguieron triunfar en el golpe de Estado en Venezuela en el 2002, no han parado de alentar el golpismo en Bolivia, han hecho cosas insólitas que ya rayan en el patetismo racista injustificable. En la COPE, la cadena COPE, de la que por cierto es tertuliano, creo, Xavier Reyes Mateus, pues el grupo Risa, que me da mucha risa efectivamente, llamó por teléfono haciéndose pasar por Zapatero a Evo Morales para burlarse de él y felicitarle por haber ganado las elecciones. Naturalmente eso, por supuesto, no lo hace la cadena COPE, no lo hace con Sarkozy, no lo hace con Schroeder, no lo hace con ningún ministro europeo, eso lo hace con un indio de mierda, que es lo que considera la cadena COPE. Las palabras altisonantes, disculpa Carlos, bueno, sí las vamos a dejar de lado por favor es que en esta mesa, el grupo Risa, y las palabras groserías no aquí en esta mesa, el grupo por Risa es tremendamente grosero, ¿eh? No, me refería a la palabra que acabas de mencionar. Bueno, pues favor, voy a retirar la palabra, voy a retirar la palabra, pero voy a contar el hecho. El grupo Risa no habría llamado por teléfono haciéndose pasar por Zapatero a Sarkozy. Eso parece una cosa bastante obvia. Y entonces me pregunto yo qué es lo que consideran que es Evo Morales para gastarle esa bromita. Pero eso no es más que una anécdota que sencillamente demuestra la estrategia golpista hasta dónde llega. Es decir, cómo efectivamente lo que ha sido siempre a lo largo del siglo XX, que ha sido el golpismo contra las elecciones ganadas por las izquierdas, véase por ejemplo el caso Allende, pues en los casos en los que efectivamente Allende es negro y mestizo, se suma también el racismo y los espumaragios de rabia y las mentiras apaletadas, con los medios de comunicación que se controlan con paletadas y paletadas de billones de euros y de dólares. Y ese es el panorama para mí. Que bueno, que por fin, de todas maneras, ya termino, por fin, de todas maneras, esa estrategia golpista ha entrado por el aro de la democracia y va a probar suerte en las urnas. Y yo les auguro pues muy buena suerte, pero vamos, creo que desdichadamente las encuestas pues no son precisamente demasiado alentadoras para ellos. Gracias, Carlos. También nos acompaña Carlos de la Morena, director de Tribuna Americana de aquí de Casa de América. Muchas gracias igualmente, señor de la Morena. Y bueno, yo sí les agradecería a los ponentes que intentemos evitar las palabras que rayan con la grosería. Bueno, ya Carlos tuvo la deferencia de retirar, ¿no? Anteriormente. Pienso particularmente que siempre cuando uno utiliza palabras no altisonantes siempre tiende a ser más creíble por una audiencia. Es mi opinión particular como periodista. Y sí rogaría a los miembros de la mesa que no se hicieran, ¿no? Imputaciones personales, ¿no? En fin, que sea un debate alturado. Lógicamente cada quien mantiene su postura. La siguiente persona a intervenir, como comentaba, es por orden alfabético de los apellidos. Va a ser Virginia Linares, me acompaña aquí a mi izquierda. Ella es venezolana, es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Comunicación Social por la Universidad de los Andes de Venezuela. Es profesora de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y está en esta mesa en su calidad de periodista venezolana. Yo tengo el currículum de ella, es bastante extenso, tiene una serie de publicaciones suyas individuales y también compartiendo con otros autores, tanto a nivel académico como a nivel de análisis. Virginia, bueno, repito lo de los 8 minutos, muchas gracias. Sí, te dejo. Vale. Gracias, Yolanda. Bueno, como yo quiero hablar de futuro y no de pasado, creo que hoy vinimos a realizar un análisis sobre las elecciones legislativas en Venezuela que se llevarán a cabo el próximo 26 de septiembre, ¿no? Entonces, podríamos decir entonces que estas elecciones son fundamentales para el desarrollo de Venezuela y no para la involución que hemos vivido nosotros a lo largo de estos últimos 11 años. Sería esencial, ¿verdad?, tener un parlamento plural que dicte leyes para todos los venezolanos y no para una sola persona. Estaremos decidiendo, en seguir con esta debacle socialista comunista que ya raya más en el fascismo o en rescatar la democracia. Queremos hablar de evolución, no de revolución. Pero claro, esto suena muy bonito si nosotros estuviéramos hablando de un sistema democrático tradicional y no de un régimen personalista que se cree titular de todos los poderes del Estado, cuando es un simple administrador de algo que no le pertenece.
y de cuya administración tiene que darle cuentas al pueblo. También sería lógico mencionar, por ejemplo, que en una Asamblea Nacional con diferentes voces y diferentes propuestas sirviera para recuperar espacios democráticos que se han perdido. Si no tuviésemos nosotros un pseudo presidente para el cual el Parlamento de la Nación no es otra cosa que un coro de amigos, de dudosa reputación, por cierto, que festejan sus diatribas y ocurrencias más o menos circenses, que no contempla la posibilidad de una justicia independiente, que desconoce a los mandatarios regionales que también fueron elegidos democráticamente, como él, de partidos simplemente por ser de partidos opositores, y que intimida a los medios de comunicación. Señores, es que no se puede cerrar un medio de comunicación simplemente porque se tenga una línea editorial distinta adversa al gobernante de turno. Esto no es democracia, sino algo llamado democratitis. Y ya sabemos lo que decía Ortega y Gasset de esta tara, que es la democratitis. La democratitis deja a la democracia lo que es la hepatitis al hígado. Todos tenemos hígado, pero solo uno tiene hepatitis. Casi todos tenemos democracias, pero algunos tienen democratitis, que lejos de ser una de las manifestaciones de la democracia, es lo contrario, es su corrupción, su patología y su final. Un presidente que no tiene en cuenta las instituciones que le han llevado a la más alta magistratura de la nación, convirtiéndose él mismo en propia institución que está por encima de todas las demás y que no responde ante ninguna, es claramente un indicio de que estamos en el frente del fin de la democracia. Solamente voy a poner unos ejemplos. Yo no me quiero extender mucho en mi intervención, pero hemos llegado a los niveles más bajos del grado de democratización que debiésemos tener. ¿Por qué digo esto? Ya sabemos quiénes son los actuales diputados a la Asamblea Nacional por el partido del gobierno, quienes han demostrado tener un amplio prontuario en su defensa de la revolución. Y aquí, para no extenderme tanto, voy a poner simplemente 3 ejemplos. Robert Serra. ¿Quién es Robert Serra? Proviene de la banda armada Tupamaros, organización política de tendencia marxista-leninista maoísta, que actualmente se encuentra disuelta porque sus miembros se integraron al PSUV. Esto no quiere decir que hayan abandonado las armas. Alguien que también conocemos, que va a renovar en la Asamblea Nacional, Iris Varela, mejor conocida como la comandante Fosforito, y quien comanda las bandas armadas del PSUV en el estado Táchira. Pero por último, y algo que es muy particular y que el anterior ponente mencionó, que fueron los pistoleros del Puente Llaguno, Richard Peñalver, quien disparó a mansalva desde Puente Llaguno a gente que manifestaba contra Chávez el 11 de abril de 2002. Y aquí quiero mostrar yo su campaña electoral, Héroe de la Patria. Estos son los representantes que el régimen chavista quiere poner en la Asamblea Nacional para que redacte nuestras leyes, como dicen ellos, impulsando la revolución. Y para no extenderme más y dejar pasar el resto de las intervenciones, quiero por último también hacer una pequeña referencia a un tema que voy a exponer más detalladamente más adelante en la siguiente ronda, el Consejo Nacional Electoral, órgano encargado de garantizar la transparencia y la veracidad del proceso electoral venezolano. Entonces, aquí no puedo dejar de mencionar que esta es una institución totalmente viciada. Como ejemplo, quiero referirme a alguien que seguro a muchos les sonará su nombre, Jorge Rodríguez Gómez, quien pasó de ser un médico psiquiatra del Hospital Universitario de Caracas, ¿verdad?, a rector del Consejo Nacional Electoral en 2004. Este señor fue el máximo encargado de llevar a cabo el referéndum presidencial en 2004. Entonces, como premio a su buena labor frente a esta institución, que es imparcial e independiente, ¿verdad?, donde, por cierto, que está prohibido olvidar, en muchos casos, en los venezolanos, estas elecciones las ganó Chávez con un 59% de los votos, y donde nació la maquinaria más represiva que ha habido en Venezuela, la lista Tascón. Entonces, Rodríguez Gómez pues, fue el designado, después de eso, su premio vicepresidente de Venezuela. Seguidamente, en 2008, coordinador nacional
del Partido Socialista Unido de Venezuela y actualmente alcalde del municipio Libertador en Caracas por ese partido. Entonces, ¿qué quiero yo? No simplemente se trata de hablar de elecciones para salir de Chávez, se trata de salir de Chávez para poder hablar de elecciones. Gracias. Gracias, Virginia. De más está decir que las opiniones vertidas en esta mesa corresponden únicamente a quienes las están emitiendo, ¿no? Ha habido algún calificativo un poco alto, ¿no? En ambas intervenciones en todo caso, y bueno, sí se agradece que se continúe por la senda de no utilizar palabras altisonantes. La siguiente persona en intervenir es Javier Reyes Mateus. Él es venezolano, profesor e investigador del Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Monte Ávila de Caracas. Es especialista en pensamiento iberoamericano, cursó sus estudios en licenciatura, máster y doctorado en las universidades católicas Andrés Bello, de Navarra, de Salamanca, de Alcalá Complutense y en el Instituto Ortega y Gasset. Es director académico del grupo Redes para la Acción de Nuevos Grupos de Estudios Latinoamericanos, Rangel. Ha publicado recientemente el libro Más liberal que libertador, Francisco de Miranda y la democracia moderna en Europa y América, con el que obtuvo el premio Bicentenario 1808 en su mención Liberalismo en Iberoamérica. El señor Javier Reyes Mateus tiene la palabra. Gracias, Yolanda. Quería agradecer además a Casa de América por la invitación. Bueno, yo quería proponer una especie de marco teórico que me parece que es necesario para comprender el problema de la democracia en Venezuela, que después de todo es el objetivo que nos ha traído hasta acá, ¿no? Y creo que, como demuestra la composición de esta mesa, parece que hay un problema sobre la democracia en Venezuela. Y me parece que es útil, repito, establecer una especie de marco teórico para tratar de comprender este problema. Y yo creo que tendríamos que comenzar por hacernos una pregunta. Y esta pregunta es, ¿cuál es el tipo de Estado que existe en Venezuela? Bueno, el Occidente moderno identifica la palabra democracia con el Estado liberal, en el que la soberanía popular se ejerce mediante la elección de representantes de entre una pluralidad de partidos. Efectivamente, este fue el Estado que consagraron todas las constituciones de Venezuela desde 1811, cuando comenzó la vida republicana de Venezuela, de la que estamos a punto de conmemorar el bicentenario, hasta 1999, cuando la constitución que se llama bolivariana, que es la que está en vigencia, abolió la constitución de 1961. Por ejemplo, la constitución de Angostura de 1819, que fue la primera que se redactó bajo el influjo del libertador Simón Bolívar, decía lo siguiente en su artículo 2, decía: el pueblo de Venezuela no puede ejercer por sí otras atribuciones de la soberanía que la de las elecciones, ni puede depositarla toda en unas solas manos. El poder soberano estará dividido para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, como todo el mundo sabe, el Estado que fue fundado por la Constitución de 1961, que es lo que ahora suele llamarse la Cuarta República, en ese Estado la vida política quedó en manos de dos grandes partidos, ¿no?, muy conocidos por todo el mundo. Uno es Acción Democrática, un partido socialdemócrata, que desde 1966 es miembro de la Internacional Socialista. Y el segundo, COPEI, un partido social cristiano. Acción Democrática fue, de los dos, el partido que gobernó más veces. Pues bueno, en esa Cuarta República la vida política quedó en manos de estos dos grandes partidos, que aunque en su momento llegaron a ser ampliamente apoyados por las masas, lo cierto es que acabaron funcionando como redes al servicio del tráfico de influencias, de la corrupción, del caciquismo y de otros vicios verdaderamente escandalosos, hasta tal punto que los venezolanos dejaron de sentirse representados por ellos. Comprendido esto por algunas personas lúcidas, desde los años 80 comenzó a hablarse de la necesidad de reformar profundamente el modelo político, previendo precisamente que aquella situación de crisis precipitara el fin de la democracia. Bueno, en 1992, la intentona armada de golpe de Estado que lideró Hugo Chávez dejó en evidencia que efectivamente esa amenaza era real, la amenaza de perder la democracia. Entonces se puso en boga el término democracia participativa, porque se entendía que el problema era sustraer la acción política del exclusivo y excluyente poder de los partidos.
Bueno, es clarísimo que el desprestigio de estas instituciones, de los partidos, fue lo que en las elecciones de 1999 inclinó el favor popular hacia el militar golpista que se había convertido en candidato y hacia su propuesta de convocar una asamblea constituyente. Bueno, como no es cuestión de ser ahora demasiado exhaustivo, no me es posible detenerme a describir las características de la Constitución, de esta Constitución que bajo el apellido de bolivariana se promulgó como consecuencia de la llegada de Hugo Chávez al poder. Me referiré someramente a las circunstancias en que tomó forma y al tipo de Estado al que dio origen esta Constitución. Bueno, en primer lugar, la Asamblea Constituyente se convocó sin ser una figura prevista en la Carta Magna que ya existía y que regulaba taxativamente sus propios mecanismos de reforma. Bueno, para recurrir a la Asamblea se alegó la voluntad pronunciada del pueblo en un referendo consultivo en donde efectivamente se le preguntó si estaba de acuerdo con ello, si estaba de acuerdo con convocar la Constituyente. Sin embargo, y mediante el decreto que fijó esa consulta, el presidente se reservó la facultad de establecer él solo y sin concurrencia siquiera del Consejo de Ministros el régimen según el cual iba a convocarse la Asamblea Constituyente, el número de sus miembros, los cuerpos deliberantes que iban a componerla, y no dispuso nada sobre los canales de comunicación mediante los cuales el pueblo podía promover sus propuestas ante esta Asamblea. Eso quiere decir entonces que la participación, que había sido la razón de ser para la reforma de la democracia, quedó excluida ya en las formas que determinaban la creación de la Asamblea Constituyente. Bueno, en cualquier caso, es evidente que la autorización que le dio el pueblo a esta Asamblea era para una sola cosa, que era redactar una Constitución. Y redactar una Constitución con el siguiente objeto, según decía la consulta, y cito, entre comillas, hacer más efectiva la democracia social y participativa. Ese era el objeto con que el pueblo le había encomendado a la Asamblea Constituyente redactar una nueva Constitución. Cumplida esta misión, es decir, una vez que se hubiera redactado esa Constitución, la entrada en vigor de la nueva Carta Magna quedaba sujeta a un referendo aprobatorio. Y era claro que hasta que ese referendo se celebrara y la nueva Carta Magna fuera promulgada, seguía rigiendo la Constitución existente, puesto que el nuevo proceso constituyente se daba en un marco democrático y no tenía ningún sentido romper el hilo constitucional. Es decir, no había habido, por medio de un golpe de Estado, no había habido una guerra civil, no había habido nada de eso. Además de ello, la Asamblea Constituyente no podía invocar el rango de un poder constituyente originario, sino derivado por la sencillísima razón de que se trataba de un cuerpo representativo. Esto es obvio. Y en ningún caso tenía carácter soberano y ni siquiera poderes constitucionales de actuación, pues no podía ni siquiera, como se dijo antes, decretar directamente la vigencia de la Constitución que había elaborado, siendo que esto le correspondía únicamente al pueblo soberano mediante referendo aprobatorio. Pero lo cierto fue que la Constituyente, que estuvo formada por 125 miembros, de los cuales solo 6 no pertenecían al oficialismo, y que resultaron elegidos con una abstención del 53,7%, esta Constituyente aprobó, apenas se instaló, una norma en su Estatuto de Funcionamiento en la que decía lo siguiente, cito textualmente: todos los organismos del poder público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente y están en la obligación de cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos estatales que emita dicha Asamblea Nacional. Al mismo tiempo que, a través de esta norma, se le reconocía autoridad a la Constitución vigente únicamente por defecto y sobre todo aquello que no dispusiera la Asamblea Constituyente que se atribuía ese poder constituyente originario. Bueno, mediante decretos posteriores, esta Asamblea Constituyente ratificó en su cargo al presidente de la República, pero dispuso la reorganización del Poder Judicial y la cesación de las cámaras legislativas que habían sido elegidos a la vez que el presidente. La conclusión inocultable es que de esta manera la Asamblea Constituyente dio un golpe de Estado y usurpó el poder durante todo el tiempo que mantuvo sus funciones, hallándose entonces Venezuela bajo un régimen de facto. Y aún más, antes de que entrara en vigencia la nueva Constitución, la Constituyente aprobó un régimen de transición del poder público, que se llamó así, según el cual designó a todos los titulares de los poderes del Estado. Designó al presidente de la República, que había puesto simbólicamente su cargo a la orden de la Asamblea, designó a los integrantes de la Comisión Legislativa Nacional, con la cual se sustituyó transitoriamente al Congreso, que había sido extinguido, designó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designó al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, todos a dedo, con personas afectas o sometidas al nuevo poder. Unos meses después, bueno, efectivamente, como les decía, los miembros del Consejo Nacional Electoral fueron también reemplazados y no precisamente como prescribía la Constitución a través de un comité de postulaciones que nunca se estableció.
¿Qué tipo de Estado organizaba esta Constitución bolivariana? Bueno, vamos concluyendo, sí, porque ya es la primera. Bueno, sí, yo puedo seguir luego. Puedo seguir luego con esto. Muchas gracias, Javier Reyes Mateus. Luego habrá una segunda ronda de intervenciones, por eso va a poder continuar con su exposición Javier Reyes Mateus. La siguiente persona en intervenir es Marcos Reutemann Rosenman. Él nació en Santiago de Chile, lleva en España muchos años, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de las asignaturas de Estructura Social América Latina, Estructura Social Contemporánea y Estructura Social de España en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de numerosas obras, entre ellas tenemos Las razones de la democracia en América Latina, Pensamiento sistémico, los orígenes del social conformismo, la política del PSOE en América Latina, Democracia y política en América Latina, Democracia sin demócratas y otras invenciones, Pensar América Latina, el desarrollo de la sociología latinoamericana, la democracia en América Latina, actualidad y perspectivas, etc. Es profesor invitado en diferentes universidades de América Latina, en países como México, Chile, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, Perú, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Bolivia. Y también, como todos los miembros de la mesa, el señor Reutemann también tiene un currículum extenso y creo que conocido por muchos de los académicos y personas aquí presentes. Señor Reutemann, tiene usted la palabra. Vale, muchas gracias. Espero que no me lo quiten de los 8 minutos, pero voy a hacer los agradecimientos de rigor, que espero no la moderadora tenga bien no quitármelos de los 8 minutos que me corresponden. Agradezco, por tanto, a la Casa de América. Creo que realizar un acto en estas características y con estas condiciones es pertinente, sobre todo teniendo en consideración la polémica y el debate como el acaloramiento muchas veces, ¿no? Y la pasión con que se discute más que con la razón. Y yo creo que ese es uno de los elementos, ¿no?, que a lo mejor se podría abordar, y en ese sentido creo que ha sido una buena ocasión y una buena medida. En ese sentido agradezco a Carlos de la Morena, el director de Tribuna Americana, la invitación, y también a Alexander, que es compañero que lleva toda la infraestructura y al mismo tiempo toda la parte propiamente más de la contingencia. Bien, es cierto que aparece ahí en el programa señalado que pone Chile. Yo no voy a renunciar a mis orígenes chilenos, no tengo por qué hacerlo, pero evidentemente desde el año 1974 estoy aquí en España gracias a una beca Pinochet, ya lo entendemos el sentido irónico que le estoy dando. Y obviamente en ese sentido y con esa perspectiva, desde la década de los 80 sí soy español y no reniego tampoco de mi nacionalidad española, en el ámbito fundamentalmente de lo que eso significa y donde estoy afincado, lo cual no significa que no tenga una militancia latinoamericana, ¿no?, en el ámbito específico en el cual me muevo. Bien, yo creía que venía a hablar de las elecciones, es decir, fundamentalmente el criterio más que adjetivar, y lo que he escuchado a mis contertulios es más bien adjetivar que análisis. Es cierto que es necesario un marco teórico, no voy a utilizar ese criterio, me parece de muy mal gusto hacer uso de las anteriores intervenciones, me parece que cada uno tiene que hacer la suya propia, y bajo ese criterio creo que todo el mundo es suficientemente inteligente como para luego sacar las conclusiones. Por lo tanto, los aplausos son para el teatro, no para los debates, ¿no? Y en ese sentido, o sea, el criterio es fundamentalmente razonar, ¿no?, y construir, ¿no?, la discusión. Bajo ese criterio yo me pregunto lo siguiente: ¿cuáles son las características de las elecciones? O sea, en definitiva, por tanto, el elemento que venimos a discutir es cómo son las elecciones que se van a celebrar, ¿no?, en 2010 y en estas características. Es cierto que todo el mundo, por lo menos algunos, van a intentar atraer el asco a su sardina, ¿no?, y van a empezar a señalar, no, que si son más o que si son menos. Bien, yo diría que en primer lugar el sistema electoral, porque en el fondo ahí estamos también. El sistema electoral es un sistema que se transformó y se modificó con la nueva Constitución, que implica además desde esa perspectiva, por primera vez en la historia de Venezuela, ¿no?, la representación de los pueblos originarios indígenas en el caso de Venezuela. Yo creo que eso es un hecho fundamentalmente democrático, ¿no?, que pone justamente una característica esencial
esencial en el ámbito de la representación política, ¿no? Es decir, ser presidente de un país no significa tener un título universitario, ¿no? Evidentemente el hecho democrático es que, entre otras cosas, Lula no es ingeniero metalúrgico, es un obrero metalúrgico, y que por tanto el hecho democrático no consiste, ¿no?, en adjetivar si ha sido o no un militar golpista. Podríamos discutir en cualquier caso si los golpistas como militares dentro del ámbito de la ciudadanía tendrían derecho o no a presentarse. Bien, ese es un debate que lo podemos abrir, ¿no?, o lo podemos realizar en toda América Latina. No es un criterio específico o no. Y hablar de militares golpistas, también es cierto que Velasco Alvarado fue un militar golpista en el caso de Perú, pero hizo una gran reforma agraria, ¿no?, y significó una gran transformación democrática en el caso de Perú. Lo mismo podemos decir de Omar Torrijos. Es decir, por ponerlo, o podríamos hablar, ¿no?, de otros militares en América Latina que tienen una tradición fundamentalmente democrática. Como diría, en cualquier caso, el criterio no es tener, ¿no?, un traje militar y bajo ese criterio decir que todos son gorilas, que todos son dictadores, que aquí todos quieren llevar el mundo, ¿no?, al caos y a la total incertidumbre. Bien, voy avanzando. El primer criterio, por tanto, es el sistema electoral, que es proporcional, que al mismo tiempo permite y que no solamente se elige para, en estos momentos, la Asamblea, sino los 165 representantes, sino también los 12, ¿no?, al Parlamento Latinoamericano. Yo creo que esto es lo que la gente quiere escuchar. O sea, por lo menos a mí me gustaría que me dijeran quiénes se eligen y cómo se eligen, ¿no?, bajo ese criterio. Después los adjetivos, si me gusta, si no me gusta, ya digo que no, opiniones hay para todo. El número de electores es fundamental también, porque eso constituye un punto de referencia de la participación, supera los 17.575.975 personas, que equivalen al 60,71% de la población. Y también hay un elemento nuevo, es decir, que hay 57.010 votantes extranjeros que evidentemente no van a poder votar a las parlamentarias, pero sí al Parlamento latinoamericano. Es un elemento, ¿no?, de apertura de la ciudadanía política, y yo creo que eso es un factor de reconocimiento. Eso es lo que yo diría que habría que ir poniendo los elementos que después uno en una balanza termina definiendo si son democráticos o no son democráticos, ¿no?, bajo ese criterio. Las candidaturas, bien, se presentan más de 70 partidos, ¿no? Evidentemente el pluripartidismo no es elemento de democracia, es evidente, pueden haber muchos partidos y no solucionar ningún problema. La democracia se articula según una práctica plural de control y de ejercicio del poder, desde el deber ser del poder, es decir, fundamentalmente desde el deber ético. Bien, en ese marco teórico debemos recordar, como nos señalaba el contertulio anterior, ¿no?, es decir, que Juan Vicente Gómez, en el caso de Venezuela, entre 1909 y el 35, fue un gran dictador, evidentemente construido como cesarismo democrático, ¿no? Recuerden ustedes Panevilla Vance, ¿no?, fundamentalmente bajo ese criterio. Y después tenemos, bueno, ustedes saben, ¿no?, fundamentalmente quien se vino aquí y estuvo Pérez Jiménez, ¿no?, durante... O sea, hablar de Venezuela democrática, decir a partir del punto fijo, sí es verdad, o del 1958, es decir, hay toda una imagen de la Venezuela democrática que no es real. La democracia en Venezuela, es decir, ha sido una lucha de los sectores populares por integrarse, por buscar los mecanismos de articulación y por tanto de participar. Es evidente que incluso el propio pacto fijo, debería recordarlo mi anterior contertulio, ¿no?, Garavito, por ejemplo, fue expulsado después, ¿no?, de un partido republicano fundamentalmente importante. Bien, hay que recordar que esta dinámica hasta 1998 significó, entre otras cosas, recuerden ustedes, ¿no?, el 16 de febrero, ¿no?, de 1989, el Caracazo, ¿no?, el elemento de represión de más de 3.000 muertos, bien, no vamos a entrar en cifras, ¿no?, y con la intervención del ejército, entre otras cosas, y las Fuerzas Armadas, con lo cual obviamente eso significó explicar, o sea, señalar por qué los golpes de Estado es importante, señalar cuáles son los motivos, es decir, señalar el golpe y no decir las características y los contenidos, ya sé que en 8 minutos no se puede hacer, es espurio, cuando no, es decir, falto de toda ética. Bien, el marco político de las elecciones implica también un control electoral. Hay un control electoral de quienes van a estar presentes, quienes se podrán presentar, por lo tanto, hay una forma electrónica del voto, con lo cual los elementos de corrupción que habitualmente se dicen que ejerce, bien, eso puede pasar en México o en otros países. En el caso de Venezuela, en estos momentos, diríamos que casi totalmente imposible, no, con la lógica digital en el ámbito en el que hay. Es evidente que pueden haber factores de corrupción, elementos de una mesa, etcétera, etcétera. Bien, en todos los sitios se cuecen habas,
pero estamos hablando desde el punto de vista del proceso electoral. Bien, ese es el elemento. Ahora, dicho esto, yo señalaría que efectivamente hay un problema. Las últimas elecciones, como son parlamentarias, las últimas elecciones parlamentarias se desarrollaron en una oposición que no se quiso presentar, lo cual significó hablar de un 80% de la abstención, desde el punto de vista de incluso decir que ese 80% estaba en contra, ¿no?, del gobierno. Bien, yo creo que eso no solamente es falsa, si ustedes quieren insultar la inteligencia, hay un 34 o 35% que evidentemente no votaron y que se sumó a un otro 30 y tantos por ciento, que era la lógica sobre la cual se actuaba fundamentalmente en los procesos de abstención. Yo me tomé la libertad, por ejemplo, en el año 1998, antes de las últimas elecciones, hubo un 36,55% de abstención y evidentemente en agosto de 2004, antes de la declaración de no querer presentarse, que es una opción válida y política para quien no quiera presentarse, hubo un 30,08% de abstención. Curiosamente, cuando en las últimas regionales y también en 2008, por ejemplo, la abstención bajó a un 34,55%. Bien, a lo mejor el problema que podemos encontrarnos ahora no es el mismo del contexto en el cual la oposición o una parte de la oposición renuncia a presentarse, sino que obviamente no está en un ámbito distinto en el cual efectivamente se da ese factor de lo que uno se llama la competitividad electoral sobre la base de diferentes programas. Pero no le echen la culpa, o sea, denunciar un problema no significa estar de acuerdo con él, y no le echen la culpa que el Parlamento es monocolor si se renunció a estar en él. Es decir, eso me parece una falta absoluta, no por lo menos de inteligencia. Es decir, cuando se renuncia a estar, los motivos pueden ser los que sean, ¿no? Pueden ser los que sean, pero evidentemente es así. Bien, termino con esto. Simplemente el contexto es importante, el contexto es un contexto interno, ¿no?, que está motivado por procesos de desestabilización, y por otra parte el contexto latinoamericano, que evidentemente también en el ámbito político, lo dejo para la segunda intervención, es a lo que me referiré. Es decir, fundamentalmente yo creo que estos son los elementos sobre los cuales hay también una recomposición política al interior de Venezuela, y que es bueno señalarlo. Yo creo que estas elecciones son fundamentalmente democráticas, no significan un proceso de involución, sino fundamentalmente un refrendo del proyecto democrático que lleva 10 años en Venezuela. Bien, muchas gracias. Como habíamos dicho, pasamos a un segundo turno de intervenciones de los ponentes. Vamos a ser un poquito más flexibles, unos 9-10 minutos por intervención, por si quieren acotar algo que les faltó en la primera parte. Vuelve a intervenir Carlos Fernández Liria. Orden alfabético. Sí, pues con un poco de retraso, puesto que sencillamente se me olvidó, con eso, una cuestión de los nervios. Yo también quería agradecer a la Casa de América, naturalmente, la organización de este debate, que ya se está viendo que efectivamente pues es de lo más interesante. Voy a repasar algunas de las cosas que han dicho mis contertulios simplemente, ¿no? Voy a limitarme a repasar alguna cosa. Se dice que estas elecciones pueden proporcionar a Venezuela por fin un parlamento plural. Bueno, vamos a ver. Dentro de lo que se llama chavismo hay un pluralismo tremendo, pero tremendo. Creo que nunca he visto jamás un espectro político tan plural como el que existe dentro de eso que se llama habitualmente en los medios de comunicación chavismo. Lo que pasa es que ha habido un pluralismo que no cabía, naturalmente. No cabía en el marco constitucional venezolano, que era el pluralismo de la oposición golpista que sencillamente quería desestabilizar Venezuela hasta generar una ruptura del marco constitucional. Ese pluralismo no cabe en ningún país civilizado, y por supuesto en Venezuela. Pues curiosamente la democracia venezolana ha sido tan flexible y tan tolerante que efectivamente lo ha tolerado, entre otras cosas porque como sí que hay efectivamente una división de poderes muy pronunciada en Venezuela, mucho más, por supuesto, que en muchos países europeos, pero es una cosa muy elemental. Eso es muy fácil de entender. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando el poder lo tienen programas electorales de izquierdas que pretenden ser de izquierdas, el Estado sigue siendo de derechas, con lo cual el Poder Judicial en Venezuela sigue siendo de derechas. Y la mayor parte de los funcionarios del Estado sigue siendo de derechas. La mayor parte de los cuadros técnicos y de los cuadros gerentes siguen siendo de derechas. Con lo cual, efectivamente, la división de poderes es una división que jamás habremos visto nunca en ningún país europeo.
La división de poderes en Venezuela es tremenda, exactamente igual que la libertad de expresión. Nunca jamás ha habido en España ni en Europa una libertad de expresión tan pronunciada como la que ha existido durante todos estos años en Venezuela. Sencillamente, bueno, es una cosa que aquí es muy fácil experimentarlo, sencillamente. Si en una televisión española se hubiera llamado al magnicidio del jefe del Estado, al magnicidio del rey don Juan Carlos, evidentemente esa televisión habría sido cerrada e inmediatamente habría sido ocupada por por el ejército, yo que sé, y su director estaría inmediatamente en la cárcel. En Venezuela no ha sido así, entre otras cosas porque la división de poderes lo ha impedido. Es completamente falso, como se ha insinuado, que las líneas adversas en los medios de comunicación al gobierno hayan sido cerradas, pero en absoluto. Todo lo contrario, se les ha dejado incluso llamar al magnicidio. Yo he estado en Venezuela escuchando verdaderas barbaridades, llamando, pero efectivamente, a matar a Chávez, sencillamente, en cadenas de televisión. Y no ha pasado nada, A Radio Caracas, la televisión esa que supuestamente se cerró por desavenencias con el gobierno, primero no se cerró por desavenencias con el gobierno, en absoluto. Primero no se cerró, está funcionando por cable. Lo único que se hizo fue pero vamos, o sea, hombre, la última vez que fui a Caracas puse en el hotel, sencillamente encendí la tele y ahí salió a Radio Caracas. Ahí estaba, con sus telenovelas. Por cable, naturalmente. Lo único que se hizo fue retirarle el espectro electromagnético, que naturalmente depende de concursos estatales, exactamente igual que en cualquier país civilizado, incluso en la Comunidad de Madrid, que todo el espectro electromagnético ha ido parar a la extrema derecha. Todo el espectro electromagnético, prácticamente de televisiones privadas español, que en la Comunidad de Madrid, está en manos de la extrema derecha, prácticamente. Creo que no hay excepción, prácticamente. Es bueno centrarse en Venezuela, ¿no? No, pero no lo digo porque, hombre, es por comparar, porque si naturalmente en la Comunidad de Madrid nos pusiéramos como se pusieron cuando se le retiró la licencia a Radio Caracas, no se le retiró la licencia, perdón, no se le renovó, exactamente igual que se hizo, por ejemplo, con Teleca en la Comunidad de Madrid, y nadie se rasgó las vestiduras, era lo normal, estaba gobernando Esperanza Aguirre. Si hubiéramos votado otra cosa, pues tendríamos ahora Teleca. Naturalmente en Venezuela pues se le retiró a Radio Caracas la renovación de la licencia y punto, y se acabó. Pero no se ha cerrado ni ninguna televisión por desavenencias con el gobierno. Eso es completamente falso, Me parece absolutamente increíble que todavía hoy en día, es decir, ya en el 2010, se siga argumentando que desde Puente de la 1 los chavistas dispararon contra una manifestación de ciudadanos inofensivos. Dispararon contra la policía metropolitana que les estaba disparando desde abajo. Y eso lo ha reconocido, no Le Monde Diplomatique, que eso lo sacó Le Monde Diplomatique a los 2 días con Ignacio Ramonet. Maurice Lemoine fue el que a los 2 días ya demostró que la versión de Venevisión era falsa. Pero es que tan falsa era la versión de Venevisión, que es el documental a partir del cual se montó ese mito, que yo no sabía que todavía había personas que lo seguían manteniendo, como lo ha mantenido Virginia hace unos momentos. Yo no sabía, porque yo creí que ya no se podía mantener. Sencillamente, entre otras cosas, porque el autor de ese documental, Luis Alfonso Fernández, que por cierto fue galardonado por nuestro rey, don Juan Carlos, como premio periodismo, durante el juicio reconoció que ese documental había sido trucado en los estudios de Venevisión, la televisión de ¿cómo se llama? Gustavo Cisneros, el amigo de Felipe González, por cierto. Ahora sí. Bueno, ahora sí, un poco más, vale. Bien. Se repasan diputados que han tenido pasados armados con los tupamaros. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que con los pasados armados luego uno no se puede presentar a las elecciones? Sería mejor entonces quizás que ocurriera lo que ocurrió en Colombia con la Unión Patriótica. Vamos a oír a la persona que está hablando, por favor. ¿Qué pasó con la Unión Patriótica? Bueno, sería quizás esa mejor solución, 4.000 asesinados de la Unión Patriótica en Colombia
cuando de pronto se decide abandonar las armas y presentarse a las elecciones. Es otra manera de arreglar, de entender la democracia, ¿eh? Cuando ganan las derechas, todo bien, es democrático. Cuando ganan las izquierdas, entonces se da un golpe de Estado. También hay otro sistema, que es el colombiano, que es cuando se presentan las izquierdas y a lo mejor pueden ganar, se les mata antes de que se termine el proceso electoral. Entonces, ¿es lo que habría que hacer, quizás? ¿Matar a estos diputados que tienen un pasado tupamaro antes de que llegaran a las elecciones? Si no están perseguidos por la justicia, ¿por qué no pueden presentarse a las elecciones? No lo sé. Bueno, en cuanto a la intervención de Xavier, estoy muy sorprendido, muy sorprendido. Y no sé, porque se hace un análisis formal de cómo fue el proceso legal, jurídico, es decir, toda una especie de discurso de derecho constitucional sobre cómo debe ser una reforma constitucional, y se deduce que algo así como que la Asamblea Constituyente o el proceso de constituyente en Venezuela dio un golpe de Estado, cosa que es, incluso desde el punto de vista del derecho constitucional, bastante contradictorio. Pero bueno, no sé. Yo casi intento explicarme por qué se puede decir una cosa así, que desde luego sería de lo más interesante desde el punto de vista del derecho constitucional. Pues hombre, cuando se dice que una asamblea constituyente, que por otra parte ha sido refrendada en 19 consultas electorales después, ha dado un golpe de Estado, lo que se está diciendo es una cosa tan curiosa, tan extraña, como que el pueblo ha dado un golpe de Estado. ¿Y qué es eso de que el pueblo ha dado un golpe de Estado? ¿Que el pueblo venezolano ha dado un golpe de Estado? Uno diría, ¿cómo se puede decir una cosa así? Bueno, pues yo sí me lo explico, se puede decir una cosa así. Se puede decir una cosa así cuando el pueblo es pobre. Si un pueblo pobre se hace con las riendas de un proceso constitucional, hay determinadas personas que consideran que eso es un golpe de Estado. Porque naturalmente que los pobres ganen se considera un golpe de Estado. Porque no se entiende que el Estado sea otra cosa que sencillamente el subterfugio de los ricos. Llevamos 10 minutos ya, Carlos. Y nada más. Voy a terminar aquí entonces, ya que llevamos 10 minutos. Gracias. La siguiente persona nuevamente es Virginia Linares. Bueno, yo quería continuar con mi intervención hablando sobre el CNE, ¿verdad? Pero tengo que puntualizar algunas cosas, sobre todo de conocimiento, que yo creo que el compañero anterior no sabe. En Venezuela está cerrado Radio Caracas Televisión, no se ve por cable desde hace bastante tiempo. No sé cuánto tiempo tiene usted que no va a Venezuela, pero yo regresé hace 15 días y no vi Radio Caracas Televisión por ningún lado. Habla mucho de golpe de Estado del 11 de abril de 2002, pero hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de ese que usted dice que es independiente. Sin embargo, a mí me caben dudas porque fueron los mismos que victoriaron U.A. Chávez no se va, que dice que hubo un vacío de poder. Hay una sentencia firme sobre eso. Libertad de expresión, el máximo exponente. Pues, si usted lo dice, el 78% de los medios de comunicación están en manos del Estado. Y volviendo a Radio Caracas Televisión, sí fue cerrada porque no hay una sentencia de ese Tribunal Supremo de Justicia que diga que no se le renovó la concesión. Tampoco hubo un proceso de licitación para una nueva televisora para ese espacio radioeléctrico. Simplemente se puso TVS, que es pro gobierno. Simplemente puntualizar esas cosas, sobre todo de conocimiento, porque a veces creo que no estamos hablando de la misma Venezuela. Quería hablar del CNE, solamente mostrar algunos ejemplos, porque como a mí me gusta contrastar fuentes, el Consejo Nacional Electoral, el órgano rector encargado de realizar las elecciones. Me llegan muchos correos, muchas denuncias de la gente hablando sobre lo viciado que está el CNE, ¿verdad? Y aparte de experiencias personales, pues voy a transmitir aquí las experiencias de otras personas. Es decir, en Venezuela existen, dentro de ese porcentaje que habló el sociólogo Reutemann, hay 1,5 millones de muertos que votan en Venezuela. Multicedulados, aquí tengo 5.
la misma cédula. Como yo contrasté esa información, yo me fui a la página del CNE y efectivamente esas personas existen, esa persona existe con todos esos nombres, vive en el Estado Miranda, municipio Latillo, Estado Miranda, municipio Baruta, Parque El Cafetal, Estado Miranda, municipio Latillo. Esa persona que tiene 5 cédulas distintas. Otro ejemplo. Simplemente, ustedes se pueden meter en la página del CNE, que es www.cne.gov.be, y un número aleatorio, 1, 2, 3, 4, 5. Pues hay una señora que vota con ese número de cédula, 1, 2, 3, 4, 5. El Distrito Capital, municipio Libertador. Otro ejemplo que quiero poner, ¿verdad? Ahora resulta que hay electores de apellido chavistas. Pesek Chavista Alberto Antonio. Vota en el estado Zulia, cédula 4 millones, tiene 73 años. Resulta que hay otros señores que votan en el municipio Libertador, Distrito Capital, donde es alcalde el señor Jorge Rodríguez Gómez, de cédula, de nombre NNAMCHI, OKOH. Ese es el nombre del votante. Bien, son nombres que existen. También podemos decir un señor que se llama Chavista de SEC, María Inés, la misma, en el estado Zulia. Otro número de cédula aleatorio, 2222, Romero Calles Jesús, vota en el Distrito Capital del municipio Libertador. Otro, este chavista de SEC María Inés tiene un número de cédula que empieza por 11 millones y tiene 83 años. Yo tengo 32 años y mi número de cédula es 13 millones. Finalmente, ¿por qué digo que votan 1 millón de muertos? Tengo una tía que tiene muerta 15 años y ella vota en el estado Mérida. Simplemente acotar eso. Sí. Bien, la siguiente persona, continuando con el orden alfabético, es Javier Reyes Mateus. Gracias. Bueno, entonces a lo que quería referirme de inmediato es a la Constitución bolivariana, ¿no? Es decir, una vez que se aprueba esta Constitución en 1999, ¿cuál es el tipo de Estado que esta Constitución organiza? Bueno, en el artículo 2, esa Constitución define a Venezuela como, cito entre comillas, un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Es un enunciado que es prácticamente idéntico, prácticamente calcado al artículo 1 de la Constitución española vigente, que dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Entonces, claro, surge la pregunta de saber si el régimen democrático habrá dejado de ser representativo con la Constitución de 1999. Bueno, el artículo 5 define el asunto muy claramente, porque dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. En consecuencia, el Estado venezolano sigue siendo representativo, a la vez que se consagra la participación directa de los ciudadanos en cuatro tipos de referendos que antes efectivamente no existían: el consultivo, el revocatorio, el aprobatorio y el abrogatorio. Y por lo demás, cuando la Constitución define el régimen electoral, garantiza el sistema proporcional que inevitablemente está vinculado a la representación a través de partidos. Sin embargo, ambiguamente, la Constitución no habla nunca de partidos, sino a las organizaciones con fines políticos. Bueno, en cuanto al carácter liberal de esta Constitución del 99, resulta evidente que compromete la independencia de los poderes públicos, pues le atribuye a la Asamblea Nacional la potestad de remover, según ley dictada por la propia Asamblea, a los magistrados del Tribunal Supremo, en el artículo 265, al Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo y al Contralor General, en el artículo 279, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, en el artículo 296. Sin embargo, y a pesar de esta potestad que se le atribuye a la Asamblea, el presidencialismo aparece fortalecido mediante la extensión del periodo constitucional del presidente de la República con reelección inmediata, algo que no existía, y ahora reelección indefinida, y con la eliminación del bicameralismo, que por supuesto aligera el contrapeso del legislativo, puesto que se elimina el Senado, algo que por lo demás es incoherente con la estructura federal del Estado, puesto que en cualquier Estado federal hay una Cámara Federal, que es el Senado.
Junto a esto, la nueva Constitución reconoce el voto de los militares, insertándolos como grupo deliberante en la vida política del Estado. Ahora bien, frente a aquel modelo del Estado liberal, democrático y representativo, y frente al que sea que contenga la Constitución bolivariana, existe un tercer tipo de Estado que el gobierno de Hugo Chávez ha comenzado a instalar, según él y sus prosélitos repiten públicamente todos los días, y que no es otro sino el Estado socialista. Fíjense ustedes, en la exposición de motivos del proyecto de la Ley de Comunas que se acaba de aprobar el 22 de junio de 2010, se dice lo siguiente: con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se inicia un proceso de cambio político que abarca todos los ámbitos estructurales para la transformación del país, desde un capitalismo dependiente hacia un socialismo de contenidos socioeconómicos y geopolíticos innovadores. En realidad no es verdad que esto se haga con la autorización de la Constitución, puesto que lo dispuesto, como decía antes en el artículo 2, no es, lo dispuesto por la Carta Magna no es, o lo consagrado, no es un país socialista, sino un Estado democrático y social de derecho y de justicia, no un país socialista. La palabra socialismo no aparece en la Constitución. Ahora bien, fíjense ustedes, en este libro, este folleto que se llama Manifesto Socialista per il Venezuela, porque fue publicado en italiano por la International Gramsci Society de Italia, y que está escrito por el ministro Jorge Giordani. Jorge Giordani era ministro de Finanzas del presidente Chávez y actualmente es ministro de Planificación, y ha sido uno de los ministros más consecuentes y de las figuras más importantes del chavismo. Esto es un programa sobre lo que debe ser el Estado socialista en Venezuela. Y él establece 7 desafíos para instalar el Estado socialista. Y dice, el séptimo de estos desafíos se refiere a la necesaria unificación de la esfera política y de la reproductiva de tipo material, que pasa por la superación de la vía parlamentaria, que hasta ahora se ha constituido como el espacio privilegiado del reformismo social democrático, saliendo del campo de acción de la lógica del capital. Es necesario entonces dar impulso a las asambleas constituyentes como medio para avanzar en el camino de una transformación radical del orden establecido. Si la soberanía reside verdaderamente en el pueblo, allí debe fundarse la fuerza primaria para los cambios auspiciados, atención, evitando la mediación introducida por los cuerpos parlamentarios. La fusión necesaria entre los cuerpos políticos y las fuerzas productivas basada en los trabajadores debe subsumir los cuerpos representativos para evitar la alienación de los productores provocada por la democracia formal. Bueno, efectivamente, el proyecto en acción es construir un Estado socialista. El Estado socialista no es un modelo ideal, no es una entelequia, es un modelo histórico. Ya han existido estados socialistas y existen estados socialistas, y todo el mundo sabe cuáles son las características de un Estado socialista, y son fundamentalmente las siguientes. Lo primero es la confiscación por parte del Estado de los medios de producción y de la tierra, lo cual supone la supresión de la propiedad privada. Lo segundo es una organización política de tipo soviético, es decir, en donde figuran los soviets o comunas, que es algo que ya existe en Venezuela y que está presente en la propia Ley Orgánica del Poder Electoral, aprobada en agosto pasado, por la que se rigen estas elecciones, y en donde se toma en cuenta, en el artículo 19, se toman en cuenta las comunas como unidades político-territoriales aptas para conformar las circunscripciones electorales. Bueno, en tercer término, el Estado socialista implica la instauración de ese régimen que se llama dictadura del proletariado, y al que me puedo referir más adelante. Finalmente, en este modelo, la conducción de todas estas fuerzas e instrumentos corresponde al partido único, que sirve no solo para encauzar la iniciativa política, sino en la medida en que el socialismo implica la creación de un hombre nuevo para encargarse de todo el artefacto cultural y de propaganda destinado a cumplir con esta misión. Y es este último rasgo, vinculado a la posición que ocupa el partido y a los ámbitos de acción sobre los que actúa, a lo que se suele llamar comúnmente totalitarismo. Por otro lado, y si nadie duda de que la fuente de legitimidad del Estado liberal de tipo representativo es siempre la Constitución, el Estado socialista de Chávez abreva de otra bien distinta, y cualquier Estado socialista, de otra fuente de legitimidad bien distinta, que se llama la revolución. Ya no es la Constitución, sino la revolución. Constitución y revolución son dos tesis contrapuestas históricamente. El origen del constitucionalismo en Estados Unidos estuvo en la necesidad de organizar la sociedad políticamente para conjurar el caos después de la Revolución de Independencia.
Por el contrario, en el momento en que el Estado francés de tipo constitucional se proclamó revolucionario, la Constitución de 1793, aunque había sido promovida por el mismo régimen, quedó inmediatamente suspendida. Constitución y revolución obedecen a principios y objetivos políticos distintos. Lo de la primera, lo de la Constitución o el constitucionalismo es la racionalidad, para circunscribir el poder mediante las reglas del juego. En cambio, la revolución obedece a la voluntariedad. El móvil de quienes promueven una revolución es que quieren mandar, bien porque juzgan que es justo y que ya les tocaba, o que realizando esa voluntad cumplen una misión histórica, un designio de los dioses, o simplemente por el gusto de derrocar a las personas a las que odian, ¿no? Pero total es que el interés de la revolución es agitar para descolocar el orden preexistente y crear otro en función de esa aspiración política que es mandar. El constitucionalismo procura objetivar la razón de Estado, puesto que está escrita, no todo el mundo sabe dónde está y qué es la Constitución. De modo que el criterio para el ejercicio del poder es la legalidad, el criterio de legalidad. Por el contrario, ¿dónde está? ¿Quién me puede decir a mí dónde está y qué es esa fuente fáctica de autoridad que se llama la revolución? El marxismo-leninismo contestaría que la revolución está entre los obreros, en el proletariado, ¿no? Por tanto, el criterio para ejercer el poder es que ha de pertenecerse a una determinada clase y, correlativamente, que a todas las demás se les debe impedir el acceso al mando si el Estado socialista no quiere sucumbir. El 8 de agosto pasado, durante una entrevista en la que Vanessa Davis le preguntó qué era el socialismo del siglo XXI, que puede consultarse en Granma, Fidel Castro contestó sin titubear: el comunismo, el que el propio Marx definió como comunismo. Bueno, se ve entonces que la nueva parte del concepto no es la que toca el credo político, lo distinto del concepto del siglo XXI. Claro, porque si el proletariado fue un concepto ligado a la sociedad industrial, su identificación en el contexto de una sociedad postindustrial, como es aquella en la que vive actualmente el mundo desarrollado, es una cosa muy difusa. Para el caso de Venezuela y de otras naciones del llamado tercer mundo, además es que ni siquiera se está en presencia de sociedades industrializadas. Hay entonces que buscarle un sustituto al proletariado clásico, pues, como dijo Lenin, y cito, el desarrollo hacia el comunismo pasa a través de la dictadura del proletariado. Y no puede ser de otro modo porque el proletariado es el único que puede, y solo por este camino, romper la resistencia de los explotadores capitalistas. Termina la cita de Lenin. Entonces Chávez tiene que buscar su dictadura del proletariado. La agricultura, los agricultores tampoco... La agricultura es un campo tan protagónico en Venezuela como para atribuir esa función a los campesinos. Otra posibilidad, bueno, es renunciar al criterio de clase y sustituirlo por un criterio étnico, lo cual ha sido siempre en realidad más propio del fascismo que del marxismo. Chávez lo ha intentado pintando la revolución como un movimiento indígena y negro, pero no es algo que pueda sostenerse con mucha firmeza en una sociedad que es mayoritariamente mestiza, como Venezuela. Javier, vamos terminando. Sí, perdón, un minuto. La población de indios puros es escasa en Venezuela y en la medida en que ha sufrido siempre la marginación de la sociedad, resulta difícil que nadie se reconozca en ella. Y en cuanto a los negros venezolanos, que no son otra cosa sino venezolanos negros, es decir, criollos, como decía Carpentier de los de Cuba, hay un empeño por transformarlos en afrovenezolanos, que es como les dice Chávez, moviéndoles la patria a un continente que cualquiera de ellos juzgaría muy exótico, porque salvo que sean genealogistas o antropólogos, ninguno sabe con certeza si sus ancestros procedían de Benín o del Congo, como no suelen saber los demás, o incluso ellos mismos, si descienden también de catalanes o de extremeños. ¿No se sabe acaso que los indios son de procedencia asiática? Y sin embargo, con ellos no se les ocurre a nadie hablar de beneasiáticos, por ejemplo, o cosas por el estilo. Bueno, yo quería terminar diciendo una cosa que no la voy a desarrollar, pero simplemente la enuncio. Entonces, ¿quiénes son los proletarios? Es decir, ¿quién es esta clase que va a constituir la clase revolucionaria? Bueno, hay una sola cosa que son capaces de identificar tanto las personas de oposición como las personas afectadas al gobierno para definir qué es la revolución. Me limito a terminar con eso. La revolución es algo que tiene mucho dinero. Muchas gracias. Termina este segundo turno de intervenciones. Marcos Reutemann Rosenman. Gracias. Señor Reutemann. Yo me quedo anonadado porque no sé si las citas de Lenin ahora son citas de autoridad, si realmente estoy sorprendido. Yo pensé que iba a haber por parte, además de quien ha sido ganador de un premio FAES, ¿no? Sí, evidente, cierto grado de consistencia, es decir,
derecho constitucional, o sea, hablar de constitución y revolución como algo antagónico es no entender cómo se configuró la revolución francesa, ni siquiera la revolución inglesa, que se llamó la revolución gloriosa, y con Cromwell, creo que no voy a tener que hacer clases de historia a estas alturas del partido, ¿no? Creo en todo caso que la manipulación es mala, o sea, yo estoy de acuerdo en que uno pueda argumentar, pero que argumente sobre la verdad y criterios académicos y teóricos que lo definan, pero no manipulando, porque la manipulación evidentemente lleva, entre otras cosas, a una falta absoluta de rigor, y que evidentemente lo que saca a relucir es un odio visceral. Evidentemente la discusión es capitalismo, él lo ha planteado, discusión capitalismo-socialismo, pero lo que él define de socialismo a mí me cuesta creerlo. Imagínense ustedes que yo diga ahora, mire, yo vengo de Ganímedes, he sido abducido, y les voy a decir a ustedes las grandes maravillas del Estado pluriglobal mundial, ¿no?, para que ustedes me hagan caso. Ustedes dirían que yo estoy loco. Bien, es evidente. Ahora, si ustedes quieren asumir lo que dice, ¿no?, evidentemente Bush o Aznar de lo que es el socialismo o el comunismo, evidentemente yo creo que es una falta de rigor enorme, ¿no?, porque el capitalismo es también Haití. Haití es el capitalismo real, es decir, donde la gente se muere de hambre, donde evidentemente también en el caso de Perú es el capitalismo. Si uno quiere ver el capitalismo real, incluso ir a Estados Unidos con los 45 millones de pobres que hay en estos momentos, eso es el capitalismo realmente existente. Bien, o sea que si vamos a hablar de una cosa, hablemos de la otra también, es decir, pero creo que eso es un falso debate, es decir, es un debate, yo creo que anodino, y que evidentemente tiende simplemente a plantear la existencia de partido único con más de 100 partidos en Venezuela. Me parece una falta absoluta de inteligencia, porque que yo sepa, voy a citar, porque me parece que es importante, los partidos que se presentan en estas elecciones. Y bien, que yo sepa incluso, ¿no?, o sea, tengo entendido, y que me corrija si estoy equivocado, la alianza que en estos momentos se presenta, eso saben que son 4 las organizaciones que se presentan, está compuesta por más de 12 partidos, es decir, con lo cual hablar de partido único, otra cosa es que en el gobierno se haya constituido un partido. Bien, eso es otra cosa distinta, pero no mezclemos churras con meninas, porque me parece de mal gusto. Bien, desde ese punto de vista, por tanto, todo proceso constituyente y constitucional es previo a una revolución. Tanto es así que en Chile, en 1973, se hizo una contrarrevolución que se llamó revolución, entre otras cosas, para imponer la Constitución de 1980, que sigue vigente a día de hoy y sobre la cual se aplica el criterio de 1984, la ley antiterrorista, para reprimir a los mapuches, para poner simplemente ese caso, y que sigue vigente la ley de Pinochet. Sin embargo, pareciera ser que para ustedes o para usted no, Chile tendría una constitución democrática, porque también exactamente igual como toda constitución democrática y social de derecho, le voy a citar seguramente a alguien que usted ha leído, a Manuel Fraga Iribarne, ¿no?, y a Carlos Ollero. Carlos Ollero, que fue senador por designación real, le dijo en el debate parlamentario, le dijo, una constitución democrática y social de derecho o es predemocrática o es pretotalitaria. Y para que a mí no me llamen engaño, en España la Constitución es pretotalitaria. Vean ustedes, no, eso es una Constitución no de España, sino el concepto de Estado social y democrático de derecho entendido en esa lógica. Yo creo que usted debería de saberlo o leerlo. Váyase ustedes a las actas parlamentarias, ¿no?, de la Constituyente de España, y vea el debate entre Carlos Olleros, que fue el último presidente del Instituto de Estudios Políticos, posteriormente Instituto de Estudios Constitucionales, en el debate que fue designado por el rey como senador real. Además, no voy a hablar de Carlos Ollero, ¿no?, como uno de los grandes constitucionalistas de este país. Por lo tanto, creo que hay que tener cierto grado de rigor a la hora de hablarlo y no mezclar todo, porque si no hacemos sincretismo teórico. 15% de democracia, 10% de gobernabilidad, 40% de institucionalismo, tiramos todo y tenemos democracia. No, la democracia no es eso, y ese es el grave problema, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. El problema, y ahí sí yo estoy de acuerdo con Carlos Fernández Liria, el odio profundo que hay en América Latina hacia los pueblos y hacia el pueblo en tanto en cuanto tiene la posibilidad de decidir y hacer, es ahí donde se levantan todas las alarmas, cuando ganan los que no tienen que ganar. Eso fue lo que dijo Kissinger en Chile. No vamos a permitir que vayamos a perder un país en términos de Guerra Fría por la irresponsabilidad de un pueblo que votó mal. Bien,
Ese es el criterio. No, los pueblos no votan mal. El problema es que después se hace todo el criterio. No, es que Chávez es un payaso, bien, etcétera, etcétera. Entonces, Venezuela no se merece un presidente golpista, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que retomar la vía constitucional, tenemos que retomar el orden político, porque entonces, claro, Venezuela no puede estar en manos, no, de un tipo militar golpista con esas características. Bien, bueno, vale, de acuerdo. Es decir, sigan ustedes por ese camino y evidentemente se justifican los golpes, como en el caso de Honduras, sin ir más lejos, ¿no? Para ponerlo, ¿por qué? Porque no le gusta que tenga el sombrero de copa, porque resulta que es además terrateniente y liberal, simplemente para decirlo eso, que ni siquiera era el socialismo del siglo XXI. Pero les recuerdo que lo que usted me ha dicho, no se lo voy a citar, es casi textual del informe de Aznar, las palabras son casi textuales del informe de Aznar, que si quiere se lo cito, se llama el Informe por la Libertad. ¿No? Me quedan 2 minutos, bien. No, pero es que lo tengo aquí, o sea, no tengo ningún problema. Bueno, si alguien lo quiere, le pueden dar copia, después se lo puedo decir, ¿no? Es decir, es de 2007 el informe, ¿vale? Para que el que lo quiera ver, está publicado por la FAE y se llama, ¿no?, el Informe por la Libertad. Sobre los medios de comunicación, señorita, yo le rogaría, este es el informe de este año y no voy a decir, bueno, estamos hablando incluso de Periodistas Sin Frontera y más otras organizaciones de la propia Organización de Estados Americanos, de la OEA, bien desprestigiado para unos, para otros, sigue vigente. Yo le voy a dar los datos de los medios de comunicación para que usted los apunte y los pueda señalar después. 78% de la televisión por sistema de UHF es explotado por empresas privadas. 82% de la televisión de UHF por televisión privada. 77% de la radiodifusión en amplitud modulada, es decir, en AM, también en manos privadas. Y el 68% de la radiodifusión en frecuencia modulada, también en manos privadas. Bien, esa es la realidad. Ahora, si uno quiere creer que hay armas de destrucción masiva, yo también lo puedo creer, pero es que no las habían, ¿no? O sea, ese es el problema. La cosa está en que fundamentalmente yo creo que se intenta crear una falsa Venezuela, una imagen que no es de la Venezuela real, que se intenta... me pareció brillante su exposición en cuanto usted estaba diciendo que había gente que no debería de votar y que estaba muerto. Dígalo, eso es el ámbito democrático, dígalo a los organismos pertinentes en Venezuela. Y si no lo resuelven, hable usted que lo han hecho mal. Bien, yo le puedo poner casos aquí en España donde han votado menores de edad. ¿Y eso hace que el sistema sea malo? No. Evidentemente hay contradicciones. Y no me diga usted que 1 millón, porque 1 millón me los trae usted y yo, vamos, le prometo que, no digo que le pago una cena, pero, en fin, tráigame usted el 1,5 millones de muertos, ¿no?, que usted me dice, y podemos hablar. Por lo tanto, no por poner 1,5 millones van a ser más o van a ser menos. O sea, a lo mejor pueden ser 100 casos y son igual de perjudiciales que puedan ser 1,5 millones de casos. Voy concluyendo. Bien, ahora, con respecto a si el marxismo, leninismo... Bueno, si tanto está muerto, déjenlo morir en paz. No lo resuciten. Parece que están en la Guerra Fría. Son ustedes los que lo sacan continuamente. Es decir, es curioso que resulta que aquí venimos a hablar de elecciones y de repente me sacan a Lenin y la dictadura del proletariado. De verdad que yo no voy a sacar a la Marta Harnecker, pero porque no es eso. O sea, no sé si usted se ha leído a Marx, ¿no? Es decir, Marx es una cosa, Engels es otra, Saint-Simon es otra, el humanismo... Bien, si usted quiere hacer eso, eso es un debate político, ideológico, ¿no?, que yo estoy dispuesto a aceptarlo, pero no en este marco. Será en otra mesa en todo caso. Evidentemente. Si no, me parece que usted está haciendo un fraude en términos de lo que lo está presentando. Bueno, creo que ha quedado bastante clara la postura de todos los ponentes en la mesa. Está claro también que cada uno querría rebatir lo que se ha dicho al respecto, a lo mejor por alusiones personales. Bueno, yo creo que como mesa instructiva y como mesa pedagógica ha sido fantástica. Al menos me ha quedado claro a mí una serie de cosas, de puntos que grafican la realidad en diferentes contextos, desde diferentes puntos de vista. Lamentablemente quedan 3 minutos para las 9 de la noche y es la hora tope a la que tenemos que terminar. Sin duda Casa América nos prestará su foro en otra ocasión para seguir debatiendo sobre Venezuela, porque es un tema apasionante, como todo lo que concierne a América Latina. Sin duda se ha hablado, a mí me ha motivado a reflexionar sobre temas diversos de América Latina. Se ha hablado aquí, por ejemplo, de Velasco Alvarado, en fin,
soy moderadora, no voy a opinar de eso, además no hay tiempo, porque bueno, sin duda nos ha dado pie para diferentes reflexiones a todos los presentes. Creo que ha sido un debate animado. La prueba es que están ustedes aquí hasta esta hora y bueno, yo sí le pediría a la Casa de América que nos convoque en una nueva reunión para seguir dialogando sobre este tema. Muchas gracias, embajador, por su asistencia. Gracias, Casa de América, y gracias a todos los asistentes y a los ponentes, por supuesto. Muchas gracias.